Bienvenido a una explicación de dónde proviene la fórmula del área para un círculo. Sin embargo, antes de hablar sobre el área de un círculo, hablemos sobre la definición de pi, así como la circunferencia de un círculo. Pi se define como igual a la circunferencia de un círculo dividido por el diámetro. Recuerda, la circunferencia de un círculo es el perímetro del círculo, que sería la distancia alrededor del círculo, esta distancia aquí. Y este segmento aquí, pasando por el centro del círculo, sería el diámetro. Entonces, independientemente del tamaño del círculo, tomamos la circunferencia y dividimos por el diámetro, siempre obtendremos la constante irracional pi, que es aproximadamente 3.14 o 22.7. Ahora, si tomamos esta fórmula aquí para pi, y multiplicamos ambos lados de la ecuación por d, obtenemos la ecuación para la circunferencia de un círculo, donde la circunferencia es igual a pi por d, o pi multiplicado por el diámetro. Y debido a que 2 veces el radio es igual al diámetro, también podemos expresar la circunferencia, ya que la circunferencia es igual a 2πr, o 2 veces pi por r. Y ahora hablemos sobre el área de un círculo. La fórmula del área para un círculo se da como igual a πr al cuadrado. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene esta fórmula? Para entender de dónde viene esta fórmula, lo que queremos hacer es dividir el círculo en partes iguales llamadas sectores, y luego tomar esos sectores e intentar formar un rectángulo. Entonces, si cortamos este círculo en 4 sectores, podemos intentar formar un rectángulo como esta forma aquí a la derecha. Notaremos cómo colocamos los sectores a la izquierda y 2 sectores a la derecha. Pero, por supuesto, no se parece mucho a un rectángulo. Pero veamos qué sucede a medida que aumentamos el número de sectores. Entonces, utilizando esta demostración de Wolfram, veamos qué sucede con la forma de la derecha a medida que aumentamos el número de sectores. Observe que a medida que aumenta el número de sectores, la forma se parece cada vez más a un rectángulo. De hecho, a medida que el número de sectores se acerca al infinito, la forma a la derecha acercarse a la forma de un rectángulo. Entonces, la clave para comprender la fórmula para el área de un círculo es comprender las dimensiones de esta forma aquí a la derecha. Eso se acerca a la forma de un rectángulo. Volviendo a nuestra presentación, sigamos adelante y supongamos que esta forma de la derecha es un rectángulo, y observemos si este es el radio del círculo, correspondería a esta longitud del rectángulo. Así que sigamos adelante y etiquetemos esta r para la longitud del radio. Y ahora si tomamos la circunferencia del círculo y la cortamos por la mitad, debido a que la circunferencia es igual a 2πr, bueno, la mitad de 2πr sería πr, por lo que puede decir que esta mitad de la circunferencia es igual a pi por r, y, por lo tanto, la otra mitad también es igual a pi por r. Y observe cómo esta mitad de la circunferencia correspondería a la longitud de este lado del rectángulo. Y esta mitad de la circunferencia correspondería a esta longitud del lado del rectángulo. Entonces, ambos lados tienen la longitud de pi por r, donde r es el radio. Entonces sigamos y etiquetemos este πr, y este πr. Y ahora sabemos que la fórmula del área para un rectángulo es igual a la longitud por el ancho, así que observe cómo el área de este rectángulo sería πr por r, o πr al cuadrado, lo que nos da la fórmula del área para un círculo. Entonces, de nuevo, la idea aquí es que cuando el número de sectores se aproxima al infinito, esta forma a la derecha se acerca a un rectángulo, y, por lo tanto, el área de este rectángulo con estas dimensiones nos da la fórmula del área para el área de un círculo. Aquí se nos pide determinar el área exacta de un círculo con el radio de 8 centímetros, y luego redondea el área a 2 decimales. Entonces, usando nuestra fórmula de área, tendríamos un área igual a pi multiplicado por 8 al cuadrado, cual sería 64 pi, y esto es área, y la longitud se da como 8 centímetros, entonces esto sería 64 centímetros al cuadrado. También obtengamos una aproximación decimal usando la calculadora. Entonces, esta calculadora tiene una tecla pi, así que voy a ingresar 64 y luego segundo, y la tecla de exponente muestra el pi, enter, a 2 decimales, el área es de aproximadamente 201.06 centímetros cuadrados. Volvamos a nuestra imagen por última vez. Nuevamente sabemos que el radio, esta longitud aquí, se da como 8 centímetros. Lo que significa que a medida que el número de sectores se aproxima al infinito, podemos formar esta forma aquí a la derecha que se acerca a la forma de un rectángulo,
donde debido a que el radio es de 8 centímetros, esta longitud sería de 8 centímetros, y la circunferencia del círculo sería igual a 2pi por r, 2pi por 8, que serían 16 pi centímetros, lo que significa que la mitad de la circunferencia sería igual a pi por r, o en este caso 8 pi centímetros. Entonces, la longitud de este lado sería de 8 pi centímetros y también esta longitud aquí. Y observe cómo el área de este rectángulo sería 8 pi por 8, o 64 pi centímetros cuadrados. Tal como lo obtuvimos usando nuestra fórmula. Espero que hayas encontrado esto útil.